Entonces damos inicio a este foro en el cual hacemos preguntas a los participantes. Las preguntas son: ¿Código procesal de familia tipo para Iberoamérica? ¿Sí o no? Si fuera así, contenidos, estructura, redacción. Bueno, entonces nos van a acompañar en la mesa Adriana Dreising, que ha tenido 2 participaciones, autoridad reconocidísima, ¿verdad?, del mundo en cuanto al derecho internacional privado. Lo más importante, gran persona, ya han visto su carisma, ¿verdad? Su calidad de persona es algo increíble, ¿verdad? También tendremos a una gran amiga de todos nosotros también, a Antonia Josefina Grullón Blandino. Antonia Josefina, voy a presentarla, es miembro de la Judicatura desde el año 1999 de República Dominicana, juez de corte desde el 2012, miembro de la carrera judicial, experiencia en materia de género, familia y niñez, así como penal juvenil, ligada al sistema de protección de la niñez desde el año 1995. Docente de la Escuela de la Judicatura, así como para la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial. Miembro del Comité Organizador y del Comité Científico de los Congresos Centroamericanos y del Caribe de Familia, que celebrará su 4ª edición. Miembro de la Red de Jueces de la Conferencia de La Haya y juez de enlace para la República Dominicana. Capacitadora permanente desde el año 2008, punto de contacto en República Dominicana en Iberred desde el año 2011, Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, capacitadora y colaboradora en materia civil y penal. Además, conferencista sobre materia de género y niñez en congresos internacionales, colaboradora y articulista en la revista de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Miembro del Consejo Científico de la revista oficial de la Asociación Costarricense de la Judicatura, así como colaboradora de la revista de Familia de Argentina, ¿verdad? ¿Verdad? De la Federación de la Asociación. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces de Iberoamérica. También estará en este foro, y a quien ya habíamos presentado, a nuestro queridísimo presidente de la Asociación de Jueces y Juezas de Familia en aquel tiempo, que le correspondió presentar al Código Procesal de Familia, ahora abogado litigante, don Óscar Corrales Valverde. Y en cuarto lugar corresponderá a la profesora Pilar González Vicente de España, ya también, ¿verdad? Han visto su carisma también, su calidad humana, ¿verdad? Y tendremos todos los aportes de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la doctora Adriana Dreising de Clor, ¿verdad?, de Argentina. ¿Está bien, Adriana? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado en la jornada? ¿No se nota que mal? Ahí sí. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Y no sé cuál de las 2 preguntas hay que responder, porque una se refiere al código procesal y que pensamos sobre la necesidad o no de contar con dicho instrumento, y la segunda es cómo has estado en el Congreso. Y creo que ambas están muy vinculadas, porque hemos estado en este Congreso escuchando y nutriéndonos de la importancia que tiene contar
con un código modelo, un código procesal modelo para Iberoamérica, pero también se han escuchado diferentes posiciones. Y esto es muy bueno porque demuestra que estamos en un verdadero foro académico en el cual todo se pone sobre la mesa, todo se debate. Desde ya adelanto mi posición totalmente favorable a elaborar un instrumento de estas características, pues las ventajas que hemos escuchado sobre contar con una herramienta autónoma para el foro de familia me han terminado de convencer, aunque no lo necesitaba porque no tenía dudas, de la relevancia en este mundo cambiante en el cual, como también hemos señalado, los cambios no se aceleran, sino que se necesitan frente a las coyunturas que van apareciendo. En este sentido, quisiera recordar, aunque todos debemos tener muy presentes, lo que dijo Aida Kemmelmacher en cuanto a los contenidos, y voy a decir dos palabras y voy a pasar la posta a mis compañeros, que pasan por los principios y por las normas. Y en este sentido ha estado presente sobrevolando el anfiteatro durante estos 3 intensos días todo lo que tiene que ver con axiomas fundamentales como son el debido proceso, como son el interés superior del niño, el acceso a justicia entendido desde la problemática de la jurisdicción y desde un tema crucial, cuál es la garantía de la eficacia de la sentencia. Hoy hablaron también mucho aquí sobre este tema de contar con sentencias eficaces, pero no quedarnos en eso, sino ir más allá. O sea, una suerte de seguimiento del cumplimiento de la sentencia y también, como solo deseo puntualizar en algunos aspectos, me quedo aquí para ir escuchando diferentes voces y luego sí intercambiar ideas sobre los temas que vayan apareciendo. Pero una respuesta categórica, al código sí, a principios que impregnen el contenido sí, a normas que plasmen principios sí, y a un código que recepte estos principios de los tratados de derechos humanos que aunque están en esos instrumentos necesitamos bajarlos a la cotidianidad a partir de estos libros que utilizamos todo el tiempo sobre nuestro escritorio también. Muchas gracias, Adriana. Ahora le haríamos la pregunta a la doctora Grullón Blandino de República Dominicana. Antonia, ¿un código procesal de familia tipo para Iberoamérica? Buenas tardes. Yo no había podido compartir con ustedes en este auditorio, que ya lo he visitado varias veces. Ya yo me siento mitad tica y mitad dominicana porque vengo mucho aquí. En los últimos tiempos he venido. Quiero agradecer a Diego y al doctor Corral y a todos aquí los costarricenses que siempre nos reciben con los brazos abiertos y que tenemos un fin común. Todo el que está aquí entiende lo que es la materia de familia, está identificado con la materia de familia y nosotros, por ejemplo, los jueces, tenemos muy en claro lo que es el servicio judicial para las familias. Eso está muy enlazado con la necesidad de un código procesal de familia, porque el Código de Procedimiento Civil no responde a la necesidad de la familia actual.
que necesita de un servicio judicial ágil, efectivo y preciso. Estamos en un momento donde la familia que se acerca a cualquier tribunal necesita que se le entienda, no necesita de tener ni siquiera abogado. Por ejemplo, en la legislación dominicana puede ser solo que se acerque. Se han acortado los tiempos, se necesitan que se acorten los tiempos. Es indudable que la legislación procesal civil ya se ha quedado atrás y no responde a las necesidades de la familia en estos tiempos. Estos espacios de congresos, jornadas, talleres son necesarios para hacer la reflexión, para no hacer reformas a la ligera. Ya las reformas a la ligera, las leyes que se hacen en 2 o 3 días o los códigos que se hacen en 2 o 3 días no han funcionado, se sabe que no. Estos espacios nos sirven para ir perfeccionando lo que se ha propuesto sobre la mesa, escuchar, debatir, ver el derecho comparado, ver qué han hecho en otros países, cuáles experiencias han funcionado, qué no han funcionado. Y definitivamente estas jornadas, los congresos y talleres son una necesidad, son los espacios necesarios para que todos conversemos y saquemos en concreto qué se necesita. Definitivamente sí, código, eso no hay discusión. Las fórmulas adustas y antiguas y con aquella burocracia y papelerío y con un tiempo marcado larguísimo y con fórmulas tan adustas, ya eso no forma parte de lo que es el derecho, que se va haciendo ágil, preciso y efectivo, lo que necesita la familia en estos momentos. Doctora Grullón, le hacemos la misma pregunta a don Óscar Corrales. Don Óscar Corrales, Código Procesal de Familia tipo para Iberoamérica. Digo no. Buenas tardes de nuevo. Gracias por la paciencia. Son muchas horas, muchos días, escuchando las mismas voces. La mía, como le digo a los estudiantes de la universidad, pueden pararse, salir y venir, porque yo a los 20 minutos tengo dormido a todo el mundo. Pero no lo voy a hacer muy extenso. Quería decirles que, en realidad, como mencionábamos en el día de ayer, ha sido una experiencia grande, un trabajo de mucho tiempo, al que todavía le falta camino. Esperemos que su desarrollo sea óptimo. Quiero mostrarles unas transparencias elaboradas por don Diego hace un tiempo, en las cuales también he estado revisando aspectos de la normativa, para que más o menos se lleven una idea de la estructura con la que finalizaron los trabajos de redacción y el acomodo. Son como 100, pero solo voy a pasar como 200. No, voy a poner las más importantes, nada más. Vamos a ver, vamos para atrás. En las nociones básicas que se desarrollan del código, vamos a ver ahora sí, si se acomoda. No se me está acomodando, pero vamos a ver, no, como que va para atrás. Aquí. La organización judicial, bueno, el asunto de los juzgados que no nos interesa ahorita cómo va a quedar repartido, pero sí, bueno, como hemos visto todos estos días, tienen reformas, adiciones, derogatorias, transitorios y vigencia. Está separado en 3 libros y unas normas preliminares. Son 343 artículos a través de todo el código. Su libro primero establece las normativas generales. Si es que a veces como que se quiere devolver, vamos a ver. Sí, es que está para el otro lado. Ok, muy bien. Disculpas.
Sí, no está en el orden en que seguro le hizo un orden aleatorio a la computadora y lo tengo en la llave maya, pero quería más que mostrarlo, porque en realidad ya se ha hablado mucho de ellos aquí, no lo vamos a leer. Lo que quería decirles es que queda a su disposición, si alguien tiene interés en él, me da su correo electrónico y se los hacemos llegar, porque también puede contribuir con la idea de los trabajos regionales, locales, nacionales o internacionales que se puedan hacer. Ahí están los principios, el sistema de aplicación, los tribunales, tales como se establecen, básicamente, bueno, con sala de casación en algunos de los asuntos, tribunales colegiados de familia, que como les decía ayer, hubiéramos querido inicialmente que fueran por lo menos 3 distribuidos en las diferentes regiones para ir uniformando criterios, pero bueno, de momento no se logró ya en la parte final de la redacción. Juzgados de niñez, de familia y de violencia doméstica. En Costa Rica tenemos la judicatura estratificada en el sistema de carrera judicial, en la ley de carrera judicial, de juez 1 a juez 5. El juez de familia normal es juez 3 y el juez de tribunal de apelación es 4. Entonces, para juzgado común, que se conoce luego en apelación para juzgado de familia, y las materias de pensiones alimentarias y asuntos sumarios, que es un pequeño cambio que se da con sumarios, tal como está ahora, que los juzgados de familia conocerían en segunda instancia. En la propuesta, los de niñez y adolescencia conocerían también en segunda instancia los asuntos sumarios, en caso de llegarse a aprobar como está. Tenemos los principios que consideramos que prevalecen en la parte primera, antes de los libros y antes de las normas generales. Los principios constitucionales e instrumentos internacionales, lógicamente el derecho internacional, muy importante por lo que voy a decir en unos minutos. Normas y principios de derecho de fondo van a prevalecer sobre las procesales, en el sentido, como se ha dicho harto aquí, que lo que se quiere es el acceso a la justicia y una justicia material que se sienta. Decía la exponente, que creo que era doña Adriana, ¿verdad?, si no me equivoco, que lo de la no tardarse mucho en la ejecución, ¿verdad? En administración, para las personas que estudian administración hay un principio también parecido, dice que ni la precipitación en la ejecución ni la parálisis del análisis, dicen ellos, ¿verdad? No se puede analizar todo el tiempo, ni podemos correr a ejecutar tampoco, siempre todo tiene que tener una medida. Y ya vimos el sistema procesal de oralidad con una excelente participación del juez Alberto Jiménez Mata, quien ha tenido a su cargo el grueso de la redacción. Y los principios de tipo personal, lógicamente, van a prevalecer sobre lo patrimonial, que es un tema sobre el que también quiero referirme más adelante. Bueno, aquí está lo del sistema de audiencias, hay principios generales: fácil acceso a la justicia, impulso procesal de oficio, celeridad procesal, buena fe, economía y equilibrio procesal, pero hay propios del derecho de familia, además de los generales procesales, como el equilibrio entre las partes, ausencia de contención, solución integral, lo que da pie a figuras nuevas que aparecen en este proyecto de código, como la competencia ampliada, que también se ha hablado aquí, que es la posibilidad de que un juez conozca el problema familiar de forma integral, y no como lo tenemos actualmente, que un juez de pensiones, que puede estar a 10 kilómetros del juez de familia que resuelve el divorcio, que si luego hay un conflicto de guardacrianza, que ya el mutuo acuerdo se archivó, ya quemaron el expediente, dejaron la carátula microfilmada en el archivo judicial, porque ya no caben los expedientes, no podemos reabrir el mutuo acuerdo para cambiar lo que el juez del mutuo acordó, porque ni siquiera es una decisión en cuanto a custodia o guardacrianza de los niños, de los hijos y las hijas. Entonces, una solución integral. Abordaje interdisciplinario, naturalmente, también, ¿verdad? Necesitamos del auxilio de todos. Búsqueda de equidad y equilibrio familiar, la paz. Me gustó mucho una frase que nos dijo el juez de Liberia, compañero de años también, ¿cómo se llama, Diego? Don Eddie Rodríguez Herrera, que en una de las audiencias dijo: "Bueno, la verdad es que yo a través de esto he aprendido que hay familias mucho más funcionales por aparte que juntas". Es que no siempre el querer mantener la unión de la familia siempre da la funcionalidad, ya lo sabemos, ¿verdad? Y mejor interés, que tiene que ver con todo esto. Protección, hay en algunos casos en que hay que lanzar una decisión jurisdiccional, yo diría institucional, conjuntamente con las demás entidades y
Y también participación, intervenciones especiales y progresivas, preclusión flexible, no la preclusión cerrada de que no, ya no le admito esa petición porque está fuera de la etapa procesal que pasó. No, no. Estamos en materia de familia, estamos en materia de niños y no podemos ser rigurosos. Se los quise mencionar porque estos han sido algunas de las cosas que fueron objeto de algunos, ya no le llamemos ataques, pero de críticas que hemos recibido de algunos sectores y que bueno, el trabajo se hizo interdisciplinariamente y con el concurso de muchas personas precisamente para ir viendo todos estos aspectos. Pero ya sabemos que todos los tipos de procesos sufren este tipo de cosas hasta el final, ¿verdad? Efectivización de derechos transversales, personas en vulnerabilidad y la normativa nacional e internacional y sus principios, muy importante para los efectos de pensar en un código tipo o en un código modelo. Costo mínimo, y aquí tienen también ahí algunas proyecciones de que ustedes cuando los vean ya en sus computadoras, porque aquí aparecen un poco pequeños, los pueden examinar más a fondo. Luego el libro 1 de normas generales, títulos del 1 al 7, jurisdicción y competencia, sujetos, actuaciones, la prueba, terminación anticipada de los procesos y consecuencias económicas que también teníamos que haberlo abordado. Bueno, ya ahí se van viendo cada uno de los aspectos, competencias, objetivo, material, ampliada, que les decía, territorial, generalidades sobre declaratoria de competencia y competencia subjetiva. Necesitamos también que si un juez tiene la posibilidad de resolver un asunto, que la ley le dé esa facultad también y nadie puede alegar que está contra ley. Bueno, los sujetos procesales es, yo diría que el grueso de los destinatarios de una materia como esta, no hay que repetirlo mucho. Las actuaciones que tienen que ver con todo lo que es idioma, tiempo, medios tecnológicos, plazos, y luego separamos actos de la persona juzgadora en donde damos los deberes y los poderes del juez o la jueza que vaya a conocer de estas materias y los actos de las partes. Los recursos, se mantiene la casación, la apelación y la revocatoria con, como mencionaba bien don Alberto, no dejando de lado que es importante las revocatorias, especialmente en las actuaciones decisorias de las audiencias, que yo les llamo más actuaciones decisorias que resoluciones, porque formalmente no lo son. El juez no para la audiencia y dice, bueno, empezamos a las 14 horas y 10 minutos, a las 14 horas y 36 minutos declino la revocatoria, no, ¿verdad? Es en realidad una actuación dentro de la misma cuestión, entonces una actuación que puede ser denegatoria y que merece la revocatoria y que quede por escrito o que quede grabada. Y la figura de la apelación, pusimos una apelación diferida, el equipo trabajó pensando en una apelación diferida para que la persona no alegue que como el juez no le resolvió la revocatoria o cree que no se la resolvió o no se la acogió, que el asunto pueda quedar sin ulterior revisión ante el tribunal de alzada. No, va a quedar allí diferida para no entorpecer el principio de agilidad, de agilización del proceso, y entonces cuando llegue a apelación se conocerá tanto las apelaciones que se quieran hacer sobre las resoluciones que admitan el recurso, cuanto sobre las diferidas de cosas sucedidas en las audiencias. Ahí están las resoluciones apelables, como les digo, eso es propio de que ustedes lo puedan ver luego en su casa o en su oficina, ya con un poco más de tiempo les vamos a facilitar esto, no lo voy a hacer muy tedioso. Más aspectos, como les digo, las filminas se habían elaborado con la idea de que quien las vaya leyendo y estudiando pueda irse dando cuenta de cómo está distribuida toda la tramitología. Aquí están las actuaciones cautelares también, los tipos de procedimientos cautelares, representación, medidas autosatisfactivas, etcétera, etcétera. La prueba, ya bastante se habló hoy con don Alberto Jiménez de aspectos de prueba, y se ha hablado también aquí, terminación anticipada, en cuáles casos se permite conciliación, deserción o terminación anticipada ya sea por inadmisión de la demanda o por desistimiento también. Las consecuencias económicas del proceso, costos honorarios del profesional en abogacía, que es uno de los temas también de los que hemos recibido más temor. Ahí sí no digo que ataquen, más temor de parte de los abogados y las abogadas del país, porque al dar la posibilidad de una participación de abogados del Estado representando a las partes, se pueda creer de parte de los abogados que
vamos a quitar trabajo, que es lo que nos han dicho aquí en la comisión, nos han enviado mensajes en ese sentido. Quiero despreocuparlos de eso en el siguiente sentido. Lo primero, el desarrollo de esto va a hacer que se establezcan ciertos parámetros económicos para poder acceder a ese tipo de justicia y cierto tipo de facilitaciones que ya tenemos en Costa Rica, como las planillas de la Caja de Seguro Social para el trabajador asegurado, que se pueden requerir hasta internamente por los tribunales de si la persona en realidad es asalariada o no lo es, y si no, pues con cualquier otro medio de prueba que nos facilite ver si la persona ameritaría. En todo caso, al igual que ocurre desde que se hizo la defensa pública en el Código Penal de 1970, la idea es que si después se descubre que la persona tenía recursos, se le obligue a pagar. Que no se haya hecho posible en penal y en otras materias, eso es otra historia. Pero que no sea posible, no, sí es posible. Los procesos, el libro segundo habla de los tipos de procesos, del resolutivo familiar, que serían los procesos de conocimiento contenciosos, en donde hay divorcio, daños y perjuicios, etcétera, etcétera, que está la parte de la decisión declarativa del juzgado, de protección cautelar para aquellos casos especiales en que merezcan una protección cualquiera de los sujetos, especialmente los más vulnerables. Los de petición unilateral, este es una innovación interesante de la mayoría de asuntos que se han conocido hasta ahora en lo que antes se llamaba jurisdicción voluntaria, mal llamado, y ahora se llama, en nuestra legislación actual, actividad judicial no contenciosa, y procedimientos especiales, además de la ejecución. Lo apagué o llegamos hasta ahí, yo creo. Bien, los tipos de proceso, ahí ustedes después los van a poder estudiar. Como les decía, vienen establecidos el proceso resolutivo, qué tipos de asuntos vienen ahí, el vínculo matrimonial, reconocimiento de unión de hecho, etcétera, etcétera, requisitos, cosas normales de las codificaciones, ¿verdad? ¿Cuáles de esas resoluciones tienen apelación o casación en cuanto a la demanda de inadmisibilidad, etcétera, etcétera? Los procedimientos cautelares, el de protección unilateral, que es el que les decía que antes eran ciertas autorizaciones que estaban en actos de actividad judicial no contenciosa, los procesos especiales, pensiones alimentarias, creo que estaba el mutuo acuerdo también, el mutuo acuerdo correcto, tan pequeño que ni aquí ni ahí se puede leer, por eso les dije que lo vieran después, adoptabilidad y adopción, y restitución internacional, que es con lo que termina la parte de procedimientos, tema en el que mayoritariamente, porque no solo en este, nos ayudó tremendamente nuestra querida compañera argentina Diana Dreising, que es especialista en esta área. Código general, no código general, yo les digo lo siguiente, mi punto de vista a partir de la experiencia vivida en esto. Yo creo que si nosotros vamos a hablar de patrimonio, es hora de ir cambiando los conceptos como patrimonio por otros que sustituyan mejor el concepto. Se hablaba aquí de la legitimación en estos días de las personas con discapacidad o menores de edad. Bueno, ya todos sabemos que la figura de las gens y de los clanes, de los etruscos que después fundaron Roma, tenían una gran autoridad paterna y todos los demás miembros de ese clan, fueran de la edad que fueran, estaban sometidos a un señor. El derecho romano en eso no evolucionó mucho en el tiempo del periodo clásico y del periodo poscristiano. A la venida de la Edad Media y el llamado oscurantismo, el derecho romano prácticamente no se usó. Los pandectistas lo conservaron por dicha, porque si no, hoy no conoceríamos muchísimas de las instituciones romanas. Y fue la codificación napoleónica, cuando Napoleón encarga a sus asesores la redacción de un código civil después de la Revolución Francesa, que estudian los antecedentes del derecho romano y consideran que les cae como anillo al dedo, porque en ese momento el movimiento liberal económico y de pensamiento era el que prevalecía y el derecho romano era estructuralmente muy favorecedor del sistema liberal. Contratos para todo, para lo laboral, para todos los contratos.
Entonces las figuras de capacidad pasaron a nuestra codificación, luego a España, en el Código Español, y luego pasaron a América con estas figuras. En el Código de Familia de Costa Rica, en el antiguo artículo de la patria potestad derivada de los hijos de matrimonio, hasta antes de una reforma que está en los años 80, decía, en casos de conflicto de autoridad parental, ambos progenitores se pondrán de acuerdo sobre lo que más convenga a las personas menores de edad e hijos de matrimonio. En caso de conflicto, decidirá el padre. Así decía esa norma hasta 1985 por ahí. Bueno, ya sabemos de los cambios que hemos tenido, pero son cambios lentos. Venir a cambiar todas esas figuras a mí me parece que es difícil. Les trae el cuento del patrimonio porque tenemos que ir cambiando esos chips interiores para poder progresar en muchas de las áreas. En el Congreso Mundial de Derecho de Familia de San Salvador, en 1992, en el ágape que se hizo el día del recibimiento, había un piano de fondo y el pianista muy lindo se puso a tocar una pieza que se llama Luna de Xelajú. Y se viene un señor guatemalteco, un juez guatemalteco, que estaba al lado mío y me dice, eso es patrimonio de Guatemala. Le digo, no señor. ¿Cómo que no? No señor, eso es patrimonio de la humanidad, le dije. Pues muchas gracias, me dijo. Pero véanlo ustedes, hasta para las cosas de valores, hasta para las cosas que conllevan el valor artístico, el valor espiritual, le ponemos el calificativo patrimonial. Por favor, creo que es tiempo de comenzar a cambiar algunos conceptos. Patrimonio de la humanidad. Bueno, la niñez, los derechos de la niñez, los derechos de la familia, ¿no son más valiosos que muchos de los valores espirituales o culturales que tengamos? Bueno, hemos dividido en derecho público y derecho privado las dos grandes categorías del derecho. El derecho privado también a nivel internacional se maneja con conceptos que pueden internacionalizarse, pero me imagino que su dificultad habrán tenido para hacerse valer internacionalmente. Para eso están los tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales utilizando derecho público internacional. En la mayoría de nuestros países de corte continental europeo, el Poder Judicial es uno de los poderes de la República en el sistema republicano, encargado de que el Estado decida las controversias jurídicas. ¿Correcto? ¿Es derecho público o es derecho privado? El derecho procesal. Público. Nuestro artículo 5 del Código Procesal Civil y la Ley Orgánica dicen, todo procedimiento y todo lo que pueda hacer la administración y el juez tiene que estar en una norma, tiene que estar autorizado. No se pueden inventar procedimientos, todos lo sabemos. Pues bien, mi propuesta, un código tipo iberoamericano, podría ser, pero ¿por qué no aprovechamos la valía de personalidades como doña Adriana, como doña Ida, como nuestra hermana española Pilar, o Antonia, don Diego, tantas personas que hoy en día tienen conexiones importantes? Si se logró el derecho internacional público para la mujer, a través de convenciones, aunque sean interamericanas, si se logró el derecho internacional público para derechos de la niñez y la adolescencia, a pesar de los árabes, con derecho internacional público, mi recomendación, porque no es ni siquiera una propuesta formal, si tenemos los contactos, si tenemos el conocimiento, ¿por qué mejor no formulamos un conjunto de principios básicos, como decía doña Adriana ahorita, que los llevemos a un instrumento de derecho internacional diciendo, muy bien, que cada país al hacer su codificación en materia de familia tenga este mínimo que tiene que respetarlo? Y yo creo que eso es conseguible desde la perspectiva del derecho internacional. Esa es mi propuesta. Termino con dos historias para no hacérsela muy larga. Una historia y un chiste que ya se lo conté a unas compañeras que estaban en la mesa del café ayer en la mañana. La historia es que en Costa Rica hay una región montañosa que está entre el Telire, que es una zona indígena en Grano de Oro, Turrialba, que llega hasta Talamanca y se pierde en el Parque de la Amistad, que es fronterizo con Panamá. Es una zona boscosa tremendamente densa. En los años 40 cayó un avión militar chileno allí y nunca lo encontraron, con decirles eso. Un avión militar con 40 y resto de tripulantes y pasajeros. Apareció hace como 8 años los restos de los fuselajes y los hierros ahí, y ahora que hay
otros medios a los que han llegado. Pues en esa montaña se metieron unos muchachos un domingo a pasear, que es que eso hacer un rato de montaña, y se perdieron. A los 2 días enviaron un contingente de 3 personas de la Cruz Roja costarricense, que es la encargada de eso, para sacarlos. Y se perdieron también. Y ya teníamos entonces 6 personas perdidas. Bueno, pues no hubo más que hacer que mandar la plana mayor, que eran los 4 cocos, como les decimos en Costa Rica, los 4 que saben más de esto. En ese tiempo no habían GPS ni nada, ¿verdad? Y se internan en la montaña y teníamos 10 perdidos. 7 días, 10 personas perdidas. La prensa ya no sabía qué hacer, las familias lloraban en los medios de comunicación. No sé si te acordás, Vilma, de ese caso. Bueno, resulta que aparece una persona montañera que nosotros le decimos vaqueano, con un sombrerillo de esos chonetes que usamos los ticos, ¿verdad? Mal vestido, y tenía un perro. El perro salió en la foto de primera plana en nuestro periódico La Nación, que es de mayor circulación, con un perro, miren, un perro entre pequeño y mediano, lo que llamamos un zaguate. Mira qué figura de perro, con un mecate, un pedazo de cuerda de mecate amarrado. Y dice el señor, mire, un momentito, esa zona no se metan, el que se mete ahí se pierde. Yo los voy a sacar, espérenme mañana a las 3 de la tarde en la carretera interamericana a la altura de la Georgina. Pero que mire, que le vamos a poner a alguien. No, yo voy solo. A las 3 de la tarde del otro día sacó a toda la gente por la carretera, arrastrándose, y unos muertos de sed y casi muertos. Hay personas que a veces no levantan la mano por timidez. Hay personas que saben lo que tienen que hacer y que saben lo que hacen y que saben en lo que están. En esto que hemos estado esta semana, les aseguro que hay entre ustedes, jóvenes, personas valiosísimas que saben que a veces pueden levantar la mano para continuar con estas luchas. Y el chiste es que un señor con un auto muy lujoso iba bajando por una montaña llena de curvas, en una zona rural también, y de un momento a otro se desorientó. También pertenece al tiempo en que no habían celulares, ni GPS, ni estas cosas, ¿verdad? Y se baja el señor, con permiso, se baja del auto y comienza a ver las montañas y el mapa. Y en eso viene un campesino, ¿verdad? También caminando. Y le dice, disculpe, amigo. Y dice, sí, su merced, ¿en qué le puedo servir? Y mire, ¿usted conoce este lugar? Y le señala un punto. No, fíjese que yo no sé leer. Caramba. Bueno, ¿usted me podría decir dónde queda el norte? Pues no, fíjese que no sé dónde está el norte. Ni el sur. Pues ni el sur. Gracias. Y se va el señor y dice el tipo entre dientes, ignorante. Y lo oye el campesino. Y se devuelve y le dice, pues sí, ignorante, pero no estoy perdido. Termino diciéndoles, ha sido una lucha larga, pero les aseguro que no estamos perdidos. Muchas gracias. Ahora la pregunta es para nuestra querida amiga Pilar González de España. Pilar, un código procesal de familia tipo para Iberoamérica, ¿cómo lo ves? Yo sí lo veo posible y además conveniente. Sé que es lento, sé que no es un trabajo fácil. Tenemos los antecedentes de las conferencias de La Haya y ya vemos la lentitud que tienen todas ellas, pero ahí tienes La Haya del 80 en materia de sustracción con 90 y tantos países ya hoy en día, muy aceptada, muy estudiada. La Haya del 96, que todavía va muy lenta, pero que ya empezamos a trabajarla y ya vamos sacando principios en las legislaciones de todos nuestros países. Tenemos mucha experiencia común. ¿Quién de nosotros no ha tenido que trabajar con la legislación de otro país porque es la ley aplicable? Entonces, antes teníamos dificultades, ahora ya lo tenemos todo en Internet, pero ¿cómo nos hemos ido familiarizando poco a poco? ¿Y cuántos principios tenemos comunes en todas nuestras legislaciones? Luego tenemos mucho en común. Y si me permitís, pues yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar los reglamentos europeos, lo que nos costó. Pues sí, nos costó. Nos costó. Pero poquito a poquito el principio de confianza hasta entre los propios jueces a base de foros como este, pues se ha ido imponiendo y hemos visto que trabajar
textos internacionales que nos unen a muchos países que han ido despacio también y han ido aceptando todas las sugerencias de todos y retirando temas que eran en exceso objeto de debate, pues en la realidad, en la actualidad, ha sido una ventaja. Se nos han resuelto todos los problemas de competencias que teníamos. El tema de la ley aplicable ha pasado a ser algo aceptado por todos y en el tema de ejecución estamos avanzando mucho, sobre todo cuando tenemos que ejecutar de un estado a otro estado. Esos anexos del reglamento por el que te llega lo que es prácticamente un exhorto, que yo recuerdo la primera vez que como era juez de la REJUE me pasaron la duda de un compañero, Pilar, ¿pero esto puede ser verdad? ¿Con este papelito tengo yo que ejecutar la sentencia que ha dictado el juez de Viena? Sí, es mucho más que un exhorto, es un exhorto internacional. Y ahora ya nos vamos acostumbrando a ello con naturalidad. Tenemos unas relaciones actualizadas cada año de todos los juzgados dentro del marco de la Unión Europea, lo que hace que sea más fácil ponerte en contacto con otro juzgado si hay cualquier duda. O sea que después de años, es verdad, nos ha costado, pero es un adelanto. Entonces yo creo que todos los países que estamos aquí, los que no están pero estarán en otro momento o han estado en otro momento, tenemos mucho en común para poder desarrollar este código sin ser muy ambiciosos inicialmente. ¿Para qué? Pues para ir rompiendo la desconfianza que pudiera haber, aprendiendo a confiar unos compañeros con otros y desarrollando todos los principios generales más importantes con un carácter inicial. Perfecto. Muy bien. Adriana, te puedo hacer unas preguntas. Bueno. Óscar Corrales dijo, un instrumento internacional de unos principios mínimos y aprovechar la experiencia y la personalidad de personas con mucha autoridad. Bueno, muchas gracias por ello y coincido totalmente con nuestro amigo en señalar que hay muchas, pero muchas personas que pueden aportar en este camino y eso es muy importante, porque esto no es la tarea de una persona, de dos personas o de tres. Ustedes lo saben porque ustedes lo han hecho para Costa Rica y han abierto una enorme convocatoria para que de este modo se puedan ir discutiendo, incorporando, desarrollando una serie de ideas que no son hoy producto de alguien. Si nosotros pensamos en un instrumento iberoamericano, este ámbito espacial nos lleva directamente a pensar qué sucede, como bien señalara Pilar, con los instrumentos que pueden ser importantes precedentes en este ámbito. Y los instrumentos no pueden valerse por sí mismos. Aquí sí creo que es fundamental trabajar el tema de las redes interjurisdiccionales, porque ese conocer al juez de otro estado, esa constante articulación entre los problemas que tienen los tribunales de los distintos países va ayudando mucho a allanar el camino de la letra pura y dura. Ya no hablamos de códigos en abstracto. El tema de los principios justamente nos demuestra que lo que queremos abarcar es
un marco referencial para tener justicia material en el caso concreto. Y esto es posible no solo con el libro, no solo con la letra, sino con la actuación de los jueces, y reitero, la idea de jueces proactivos en el sentido de que si el caso es conversado entre los magistrados de los distintos estados en los cuales el resultado tiene que hacerse valer, y esto es eficacia de la sentencia. Fíjense ustedes, para los ingleses, ¿cuándo la sentencia era eficaz? Cuando era dictada por el mismo juez que podía ejecutarla. Esto es un concepto que hoy está totalmente superado. Hablamos de la globalización. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un marco espacial globalizado? Queremos decir la libre circulación de los documentos, queremos decir la frontera no es el obstáculo, queremos decir que hay una flexibilización que nos obliga a saltar ese escalón del juez que dicta es el juez que la cumple. Y entonces para eso es que propiciamos, pero así fervientemente, el tema de las redes. Entonces incluso me pregunto si no le tendríamos que fomentar esta opción dentro de un código iberoamericano. Recién, mientras lo escuchaba atentamente aquí a nuestro compañero sobre todos los contenidos del código, del proyecto, yo ya estoy en código porque tengo tantas ganas de que se apruebe ese instrumento que ya me fui a código. Pero cuando veis ese proyecto yo decía, esto es magnífico para un país. Ahora, si lo proyectamos para un ámbito iberoamericano, ¿qué le agregaríamos? Normas internacionales tiene, principios están. Yo creo que el desarrollo de redes interjurisdiccionales que obren no solo después de la sentencia, sino mucho antes, de manera preventiva. Entonces, eso entiendo que sería un aporte importante para un instrumento de estas características. Adriana, 2 preguntas más, no importa. Ok. Digamos que estamos redactando el código procesal tipo y la pregunta es derecho internacional procesal de familia. ¿Qué debería tener un código en estos temas? Esa sería una pregunta. La otra ya en específico sería el tema de Marcela y de Soledad, y también que había desarrollado Milton de Nicaragua. Bueno, ¿dónde anda Milton? Por allá. Allá Milton, ¿verdad? Con el tema de sustracción internacional. Contenidos en cuanto a eso, derecho internacional procesal de familia y en específico también sobre el tema de sustracción internacional. ¿Tengo un tiempo? A las 5 de la mañana nos vamos. Un tiempito que nos va a llevar a hablar de esto. Los principios, creo que ya está muy claro que todos coincidimos en eso. Más en concreto sería el tema de las jurisdicciones para los distintos institutos de la familia internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros observamos los reglamentos de la Unión Europea, vemos que contienen lo que señalamos una suerte de convenios dobles. ¿Y qué quiere decir esto? Que se establece qué derecho se debe aplicar, por ejemplo, en materia de alimentos, pero también qué jueces son los competentes. Entonces,
con ello, ¿qué logramos? Que las sentencias que dictan los jueces de acuerdo a las reglas de competencia que tienen ese código o que tendría ese código, no se discuten. Y ya no hay magistrado de país alguno que diga: no reconozco esta sentencia porque yo tengo competencia exclusiva para entender en ese punto. Entonces, estos códigos dobles que contienen reglas de jurisdicción, tal como están en el proyecto de Código de Costa Rica, en el ámbito internacional, en un convenio de esas características, implican el compromiso y la obligación de todos los países de someterse a esas reglas. Y esto es fundamental porque la sentencia va a pasar a tener eficacia en todos los estados. Sobre restitución internacional, yo entiendo que lo que ha hecho este proyecto de Costa Rica, y que también lo tiene el Código de Argentina, es importante porque, en primer lugar, establece la obligación que tienen los estados de respetar los tratados internacionales y de aplicarse los códigos únicamente con carácter subsidiario. Ahora bien, ¿alcanza con esto? No. ¿Por qué? Porque las normas que pueda contener un proyecto de estas características deben venir a complementar lo que dicen los tratados en materia de cumplimiento de la sentencia dictada al amparo del tratado. O sea, en el caso concreto, se establece la obligación de restituir. Ya hemos visto con la exposición de Marcela y Soledad, con lo que pudimos complementar, que los plazos y nuevamente el tiempo como caballito de batalla de todas estas jornadas de procesos que transcurren desde que se dicta la sentencia hasta que se cumple pueden ser realmente imprevisibles. Entonces, bien coadyuvaría a eso una norma en el proyecto que haga el seguimiento del cumplimiento y que establezca líneas directas de revinculación entre el niño y el progenitor, la progenitora o quien ejerce la guarda que ha sido, que ha perdido el contacto con el niño, y todas las medidas que puedan ayudar a reconocer e identificar en el caso concreto cuáles son las necesidades que hay que tener presentes frente a los supuestos que se producen una vez que se ha cumplido con lo que establece el tratado. O sea, a partir del tratado que en algunos países están los protocolos, en la provincia de Córdoba también se ha dictado una ley especial para hacer un seguimiento, pero ahora estamos hablando de un código iberoamericano. Y pensemos la cantidad de casos que se dan entre España, Portugal, los países, Costa Rica, Panamá, México, Argentina. Hay un tráfico exponencial. Entonces, si contamos con un instrumento que cubra ese ámbito espacial, elaboremos e incorporemos normas que hagan el seguimiento de la situación para el caso concreto. Eso creo que sería muy importante. Y reitero una vez más, las redes porque hay juez de un lado, hay juez del otro, jueces de enlace y bueno, autoridades centrales. Tenemos un gran ámbito, pero demos instrumentos para que funcionen
esos espacios que se crean permanentemente. En este sentido, todos los que estamos aquí bien conocemos la labor de Ignacio Goicoechea, que es una figura fundamental en todo lo que tiene que ver con los convenios de La Haya y quien nos ha traído y nos ha enseñado y nos ha desarrollado una serie de lineamientos que son muy importantes de seguir y que pueden plasmarse perfectamente en un instrumento de estas características. Gracias, Adriana. Antonia, un poco con el mismo tema de las redes, de lo que habló Pilar y ha hablado Adriana. Pilar hablaba de que hay mucha experiencia común, que trabajar un poco sobre la confianza, con foros como este, y un poco todo este tipo de temáticas, y quisiera también que te refirieras al tema de restitución internacional y experiencias como esos de la conferencia de La Haya. Sí, evidentemente yo entiendo que como estamos trabajando sobre un código, podemos poner esa parte que es fundamental ahora como cooperación jurídica internacional, un poco generalizado, un lenguaje de codificación, diríamos, pero evidentemente hay que fortalecer esa parte, hay que mencionarla porque ha sido eficaz. Ese mecanismo que comenzamos a trabajarlo, por lo menos nosotros aquí en Latinoamérica con la Conferencia de La Haya, ese mecanismo de cooperación y de comunicación judicial también, eso se puede poner dentro del código así de manera genérica, ha sido efectivísimo, ha sido lo que le ha dado eficacia a la mayoría de las sentencias donde el problema familiar trasciende las fronteras. Evidentemente, si hay una autoridad central, por ejemplo, con el trabajo de los convenios de La Haya, cuando se hace un primer contacto a nivel de autoridad central y comunicación judicial directa a través de los jueces, esa sentencia es eficaz. Esa sentencia le sirve a la familia cuando tienen un problema que trasciende la frontera. El padre que está en un sitio, el otro tiene la garantía, el que está en la otra parte, de que eso que se dictó, se manejó, se discutió y se indagó, va a ser eficaz en otro país. No hay ni siquiera que pasar a veces por procedimiento de exequatur si eso ya se conversó a prima facie. Ya se reconoce, hay órdenes espejo, ya tenemos mucho tiempo trabajando eso. El convenio del 96 también es un instrumento que le da, fortalece esa parte de reconocimiento. Entonces, utilicemos esa experiencia que tenemos con los convenios. El 96 no es muy conocido, poco lo hemos usado, eso estábamos hablando, que la mayoría de los países no se ha ido por ahí, porque es todo el proceso que está ahí. Se derrumban las fronteras con el convenio del 96 y ya ahí se habla de competencia, ley aplicable, o sea, es todo lo que es un proceso. Ha habido más resistencia porque el admitir que lo que se da en otro país va a funcionar en el otro, ese concepto nacionalista y localista de la decisión se ha ido derrumbando con los trabajos de la red de los jueces de La Haya y con el trabajo el mecanismo que tiene implementado los convenios de La Haya. Por eso es necesario poner como en última parte lo de la cooperación jurídica internacional y darle fortaleza a esa parte. Lo del compromiso de los estados, bueno, ya sabemos que eso depende de cada estado, el compromiso, el grado de conciencia que se tenga, y evidentemente si queremos un código iberoamericano hay que saborearlo, manosearlo, no de la noche a la mañana. Por eso estos espacios son importantes, los vuelvo y los reitero, porque así las experiencias de cada uno enriquece lo que ha hecho el otro, y definitivamente la familia no se puede ubicar dentro de un país única
y exclusivamente. Sabemos que las personas se mueven en diferentes países y tenemos que hacer un código que funcione aquí y en otras partes, para irnos más allá de lo que son los convenios. Pero los espíritus de los convenios que han funcionado, esa es la referencia que tenemos que tomar. Esa es mi humilde opinión. Antonia. Bien, entonces te hablabas de esa adustez, digamos, de procesos de antaño, ¿verdad? El juez, la persona juzgadora, ese perfil que se requiere, cómo hay que dibujarlo si es que estamos redactando un código procesal de familia tipo, ¿cómo lo dibujarías a través de ese código? ¿Cuál es ese perfil que tratarías como de que fuera permeando todas las normas de ese código procesal de familia tipo, y también el tema del tiempo? ¿Cómo lo ves? Voy por lo último, voy a empezar de lo último para atrás. El tiempo es fundamental en materia de familia, lo sabemos. Lo que hoy es un conflicto, mañana puede dejar de serlo. Entonces, la familia está buscando una solución cuando se acerca a un tribunal, va a demandar, va a solicitar algo. Si ese proceso se eterniza, es como si fuera una denegación de justicia, obviamente. Entonces, el juez tiene que estar, voy a enlazar eso con lo otro, el juez tiene que estar bien, ser una persona que trasciende, que sea capaz de ponerse entre las personas, identificarse o tener empatía con lo que está pasando, para darse cuenta cuando ya una cosa dejó de ser lo que te solicitaron. Hay que estar avispado para entender que una medida de instrucción no resultó para nada, pues muévete a otra parte. El juez de familia tiene que tener una apertura mental, sabemos cómo está cambiando la familia, el esquema de familia que teníamos hace 20 años evidentemente no es el mismo de ahora, y de que sea un juez proactivo, lo podemos manejar mediante la apertura de diferentes cosas que puede hacer durante el proceso, de avanzar o de detenerse y hacer, no que se vaya, que pase de lo que se le está solicitando, porque hay que tener muy presente que usted no puede fallar ni avanzar por algo que no se te ha pedido. Esa sentencia se casa, obviamente, no es efectiva. Pero el juez tiene que tener una empatía, saber qué es lo que le están pidiendo y el tiempo, en el menor tiempo posible. El tiempo se ha tratado de marcar en algunas cosas, no sé si resulta efectivo marcar, en algunos códigos se pone un plazo mínimo, en algunos se pone un plazo máximo. El marcar los tiempos es un poco peligroso, pero se debe hacer en el menor tiempo posible, porque la eficacia se pierde del trabajo que te están pidiendo, de la solución de lo que te están pidiendo. Se pierde. El perfil del juez se puede ir marcando con algunas disposiciones donde se permita el que pueda tener cierta discreción, porque también el trabajar con una familia, lo que viene en un papel sabemos que no te da. Esa es la problemática, el juez la va asumiendo en la medida que va conociendo a las partes. Un papel, una demanda de un abogado, no te dice nada muchas veces, te lo dice en frío. El involucrarse, el tener empatía con la problemática y el tener apertura mental para hacer cuantas cosas necesite esa familia dentro de lo que es el debido proceso, obviamente. No sé si... Muchas gracias, Antonia. Don Oscar, a usted le correspondió desarrollar lo que era, digamos, lo que había pasado acá en Costa Rica y todo el camino que se ha recorrido, y a usted le tocó diseñar ese camino. Le tocó diseñar ese camino y lo vio con
como involucrando a todos los entes, a la sociedad civil, a los profesionales. Lo vio haciendo, desarrollando un marco teórico y luego concretar las normas. Pero al final de cuentas, ya en retrospectiva, las cosas pueden resultar diferentes. Es decir, en aquel tiempo lo vio de esa forma. ¿Qué haría igual y qué haría diferente? Y esto trasladando esa experiencia a un código procesal de familia tipo para Iberoamérica, que es más complejo porque son 20 y tantos países y hasta con 2 lenguas por lo menos. Y eso sin incluir las indígenas y todo, ¿verdad? Gracias, don Diego. Desarrollar un marco teórico en aquel momento, bueno, decíamos ayer que fue un trabajo de equipo, estuvo doña Eva, don Mauricio, doña Ana María Picado en su momento también, don Diego. Digámoslo así, al tenor de la época, estamos hablando del año 2006, 2007, son 11 años, 10 años. ¿Cuánto hemos cambiado en 11 años? La tecnología, como decía el doctor Olivas, como decíamos en mi exposición de ayer, la vertiginosidad de los cambios, ¿verdad? Es tan difícil ahorita, en este momento, visualizar un instituto que pueda prevalecer en el tiempo, hacia adelante. Bueno, obviamente que entonces una mirada retrospectiva de ese trabajo, de ese empeño, ha sufrido muchos cambios. Uno de los aspectos que más se ha mencionado, e insisto, es que en ese tiempo además vinieron una gran cantidad de leyes. Fue la materia de familia la que más proyectos de ley de reforma ha tenido en los últimos 15 años en Costa Rica. Ninguna. Han habido algunas reformas integrales en otras materias, pero que aparezca una ley para esto, una ley para lo otro. Todo institutos de familia es una de las que más ha movido el campo de la jurisdicción, ha sido la familia. Entonces, muchos de los planteamientos que se querían unificar con las estructuras que ahorita tratamos de ver en esas filminas y que quedaron plasmadas en el código han sido, por decirlo así, cambiadas de escenario. Ese es un aspecto que está presentando alguna dificultad. Sin embargo, uno tiene que tener postulados, planteamientos, y como decía también en la mañana, creo que fue en la mañana, la doctora Ideales, yo siempre he creído que si un ideal no da para morir, no es un ideal. Siempre he dicho eso. Un ideal tiene que ser algo que se sobreponga sobre lo que realmente vale la pena. Un profesor en mis años universitarios dijo: lo feo de la idealización es que cuando se hace real pierde el encanto. ¿Ves algo? Si yo tuviera eso, y cuando lo tienes dices, esto era. ¿Cierto, verdad? Interesante. Entonces, desarrollar planteamientos que trasciendan de suyo es difícil, es complicado. Los que tenemos hijos, en la crianza de los hijos, las expectativas, lo que nos dicen los hijos que nos dejan con la boca abierta, con 10, 12, 15 años de edad. Y uno cree que cuando uno pone su mejor esfuerzo por cualquier cosa que le toque hacer en la vida, va saliendo adelante. Es difícil. La abstracción jurídica, además, como fenómeno filosófico, lingüístico, etimológico, tiende a complicar un poco las cosas también. El derecho es una abstracción absoluta. En mis años de facultad considerábamos que eran estudiantes universitarios privilegiados quienes tenían a su cargo áreas con matemática profunda y considerábamos las letras un poco más rezagadas. No lo digo por egoísmo en este momento ni por vanagloria, pero en realidad abstraer en el campo del derecho se las trae. No es una labor fácil. Y de lo que dicen en Costa Rica, 57 señores hay encuesta de moras, una persona va presa, le ponen unas esposas. Eso es entender más o menos el fenómeno de la abstracción. Y el derecho es formal por naturaleza. Un juez penal con toda la tipología del delito, con todo el desarrollo de la teoría del delito, con todo el desarrollo de la teoría del derecho procesal penal, con todo el garantismo que tiene Costa Rica, y el tipo queda libre y el hecho fue consumado. Disparidad entre la realidad material y la realidad formal.
¿Qué se impone? ¿Cuál de ellas? ¿Nos damos cuenta en qué campo estamos? Ese es el campo del derecho. Por eso, todo este conjunto de principios, de intenciones, de ideales, plasmarlos idiomáticamente, estructuralmente, con conductos que nos permitan una cohesión capaz de solidificar planteamientos, es trabajo titánico. Porque además, a veces hacemos un gran esfuerzo y a los 2 años apareció un cambio institucional que nos dejó todo en el suelo. Hasta eso, ¿verdad? Tenemos que luchar con eso. Pero por eso entonces yo cuento las historias de personas sencillas como las que quería contar, porque el que cree que contribuye con lo suyo, creo que se debe sentir por bien pagado. Y dejémosle a las personas con esa gran capacidad, porque no todas las mentes somos iguales. Hay personas que tienen una capacidad de razonamiento y de acumular conocimiento y estructurarlo en su mundo, en su cabeza, en su mundo teórico, que es monumental. A mí me asombra realmente. Una de las personas que yo escuché cuando recién me graduaba, yo en mi vida he escuchado una conferencia de esa envergadura, fue a don Raúl Zaffaroni en mi Universidad de Costa Rica, en su visita a Costa Rica, que es increíble oír a Raúl Zaffaroni hablando. Y bueno, yo puedo decir del marco teórico, eso es lo que hicimos, eso es lo que hemos podido, esa es nuestra realidad, esa es nuestra propuesta. ¿Recuerdan la lámina que puse con las mariposas, con la bandera de Costa Rica y la carreta? Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, Costa Rica, eso es lo que podemos hacer. Muchas gracias, don Oscar. Don Oscar, oralidad, oratoria que nos los trajo Osvaldo de Cuba. Y por otro lado también el tema de conciliación y la juventud que trajo Jean Paul Aguirre de Nicaragua. ¿Cómo lo ves? Oralidad, oratoria. Okay. Pero la conciliación está bien. Y la juventud. Ya hiciste una referencia a la juventud. Te lo dejo ahí. A ver qué. ¿Cómo lo ves? Bueno, la oralidad, como bien dijo don Alberto, en realidad fue el primer fenómeno, ¿verdad? El pretor romano llamaba a la gente que compraba el derecho a través de una fórmula llamada acción y cuál es su problema y decido y se acabó. Yo les digo a los estudiantes de procesal civil que he dado ese curso varios años también, que hay 4 elementos presentes en todo proceso, no importa la materia: demanda, oposición, pruebas y sentencia. Agréguele lo que quiera de preliminar y de ejecución y de subetapas. Somos estructurados así. Entonces, sea la oralidad o sea la escritura, en realidad la intención de lo que decía y le tocó contestar a mi compañera Grullón, de los plazos, de los tiempos, es lo que hay que tener en cuenta. En el Tribunal de Familia, doña Nidia Sánchez, doña Olga y yo, doña Ana María Trejos, que si no me equivoco está por aquí también esta tarde, se para el abogado a hacer las conclusiones con una verborrea y nos volvíamos a ver nosotros. Sabrá el cliente que lo que está diciendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos haciendo aquí. Y encima te palmotean el escritorio o el estrado. Y hablan bien. Y muy bien. Él necesita saber que su cliente sepa que tiene un buen profesional a su cargo. Entonces, cuidado también. La oratoria es importante, pero vayamos a lo que tenemos que ir. Creo que la oralidad, entendida como lo vimos en la mañana con don Alberto, tiene la gran ventaja de sus principios y sus ejecuciones de inmediación y de concentración. A lo que vinimos, como dijo el locutor deportivo en Costa Rica. Este es el juicio, ¿cuál es la demanda? Y eso lo permite la oralidad. Tampoco estoy de acuerdo en que la persona no sepa hablar, no estoy diciendo eso. Muy bien, licenciado, tiene oportunidad para hacer sus conclusiones, se paraba y decía, bueno, yo pido tal vez, nos volvíamos a ver, ni siquiera colega, estimadas personas presentes, señores del tribunal, dice, ¿qué universidad fue esta? Decíamos nosotros en el tribunal, ¿verdad? Porque también, no es que no se requiera la pauta oral, es importante. Creo que lo más hermoso que tenemos del sustrato, de las participaciones, nuestro hermano cubano Osvaldo, como decía don Diego,
el joven nicaragüense y de todos y cada uno de ustedes, aún los que han hecho una pregunta o los que pasivamente han escuchado, es que comulgan con las intenciones que en estos 3 días se han manejado. Y creo, sin temor a equivocarme, que han quedado claros los objetivos y los puntos sobre los que estamos trabajando. Por eso dije, yo sé que no estamos perdidos. Muchas gracias, don Oscar. Pilar, te tengo varias preguntas. Una, Guillermo, el cubano, hizo varios comentarios muy interesantes y en algún momento vio cómo el Tribunal Popular dibujó una instrucción donde ponía como modelo del proceso civil al proceso familiar. O sea, invirtió lo que es corriente, es decir, históricamente es el proceso civil para familia, pero el Tribunal Popular lo hizo, tal vez como accidente o para resumir, pero ¿será que algo hay de eso? Ahí te tengo otras preguntas, pero te dejo esa. Yo creo que hoy en día todos los temas que constituyen el derecho de familia con amplitud son tantos, llegan a tantos extremos, ocupan toda la vida de la persona, desde la filiación, su nacimiento, todos los temas, cómo se regulan los expedientes del registro civil. Seguimos, puede haber temas de adopción, o de acogimiento o de protección. Seguimos. Está todo el tema en los momentos de ruptura, ya sea matrimonial o no matrimonial, todas las medidas que hay que acordar con respecto a los hijos menores. Pero es que seguimos. Los hijos mayores de edad, hoy en día en algunas de nuestras sociedades por lo menos, siguen siendo demandantes de muchas obligaciones hacia los padres. Seguimos entre los cónyuges o parejas de hecho inscritas, pues sigue habiendo también unas comunicaciones de derechos y deberes. Seguimos, según el régimen económico matrimonial que hayan tenido, hasta que se produce la absoluta separación de ese régimen económico, todos sabemos que transcurren años. Seguimos. Ya no quiero entrar en todos los temas de los nuevos avances tecnológicos y todo lo que nos ha conllevado y también nos lleva al juzgado. Yo hace poco resolvía sobre qué hacer con unos embriones congelados. En la vida pensé que iba a tener que resolver un tema de este tipo. Pues lo tenía en la mesa. Pero es que seguimos. Cuando las personas se hacen mayores y ahora, como ha avanzado la edad media de vida, tenemos otros problemas y también es derecho de familia. Y como comentaba esta mañana la profesora María, tenemos esas residencias llenas de personas mayores que cuando los jueces van entrando en ellas aprecian que muchas veces ni se ha dado cuenta a ningún juzgado y se están cometiendo vulneraciones de los derechos más fundamentales contra esas personas mayores. Y por si teníamos poco con todo esto, está todo el tema de sucesiones, que también es un tema. ¿Qué pasa? Que el derecho de familia abarca toda nuestra vida. Es cada vez más importante y aunque haya compañeros juristas buenísimos que piensan que esto no es tan importante hasta que les llega un problemita a ellos. Y cuando entonces ellos van al juzgado dicen, no me imaginaba yo que había esto. Pero basta con ver las estadísticas de los asuntos judiciales que tenemos en todos nuestros estados. Y habría que añadir los administrativos, porque muchos de los temas familiares se resuelven a nivel administrativo, pero si se impugnan llegan al juzgado. Luego, la experiencia nos demuestra cómo el derecho de familia debe de ser independiente, debe de dedicársele toda la atención que merece, debe de cada vez más
potenciarse desde los gobiernos, que necesita de una asistencia multidisciplinar, en muchos casos necesaria y en otras totalmente necesaria, diría yo. Y ya por último, seguro que se me olvidan muchas cosas, pero estoy hablando un poco de esa experiencia cotidiana de nuestro trabajo, esa necesidad de ejecutar y ejecutar bien las sentencias. Porque muchas veces se considera ejecutada porque has librado ya los embargos correspondientes y al juzgado te la clasifica como ejecutada. No, se pudo cobrar, porque como me decía a mí un señor, a mí que me paguen, no me escriban más, que me paguen. No se me ha olvidado nunca, tenía toda la razón. Esa ejecución que tan difícil es en los temas de familia. Como el Mafalda hoy decía, ¿y cómo meto esto en mi corazón? Exactamente. Cuando ya se ha roto la relación afectiva entre un progenitor o el entorno familiar de un niño con otros familiares, ¿cómo recomponemos eso? ¿Cuánto puede costar ejecutar esa sentencia? No vale con solo la resolución del juez o del secretario judicial diciendo que se deriva esta familia a tal equipo, que se tomen todas las medidas necesarias a... No, ¿y de verdad lo hemos conseguido? Entonces, claro, a mí no me extraña la manifestación que hacíais. Es que el derecho de familia tiene una gran importancia para las personas, para los niños y para la sociedad. Y una sociedad que no cuide el derecho de familia y no proteja todas esas personas vulnerables y situaciones de vulnerabilidad que va viendo a lo largo de todo este contenido, pues mal vamos. Bueno, en los temas de niñez tenemos el Comité de los Derechos del Niño con mucha documentación. Bastaría con dar un repaso a todos esos derechos y cómo se están desenvolviendo y cómo queremos que se protejan para trabajar en ellos. Además abarcaría todo, abarcaría desde temas estrictamente familiares a temas de una mayor amplitud, como son todos los temas de protección y todos los temas de sustracción en los que ya hemos hablado. Importantísimo saber y que quedara muy claro siempre quién es el juez competente para resolver todos estos temas, e importantísimo también, por lo menos yo lo he echado de menos muchas veces en el trabajo cuando pones una sentencia, es cómo se va a ejecutar en el otro estado. ¿Le va a sentar mal a un juez de otro estado que yo me sobrepase en decir lo que creo que necesitan para ese niño? Son reflexiones que te has hecho muchas veces poniendo una sentencia. Últimamente ya a veces me las arreglo a través de un juez de enlace o algo para poder hablar con el juez del otro estado y poder llegar a un contacto y decirle, ¿te importa si en lo que he visto yo digo lo que pienso, pero tú eres quien lo vas a ejecutar después, porque los menores se van a trasladar a tu estado? Creo que estamos utilizando poco las redes y los jueces de enlace, sabes que siempre lo he dicho y que creo que hay que potenciarlas mucho más. Y nosotros entre nosotros, con la facilidad que tenemos de la lengua, mucho más también. Y luego me preocupa mucho que hacemos pocos seguimientos de las cosas.
Yo os contaba el otro día esa anécdota de esa adopción que me había emocionado. Pues quizás si se hubiera hecho un seguimiento mucho más rápido, pues lo hubiéramos visto. Ese seguimiento, parece que las cosas terminan en el juzgado y ya han terminado. Si no vuelven a venir a pedirnos una ejecución o una modificación de medidas, o se ha producido una disfunción de algún otro tipo, se han terminado. En ese sentido, yo recuerdo unas recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo en unos temas de sustracción internacional, diciendo, oiga, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene obligación de informar a los progenitores de cómo están estos niños. Y entraba en unos detalles que decías, qué sencillos, pero qué importantes para ese otro progenitor. Y yo pensé, y lo comenté con el Defensor del Pueblo en su momento, ¿y por qué solo al Defensor del Pueblo? Es que se cree el Defensor del Pueblo que las personas que hemos tomado esas decisiones no nos gustaría también saber cómo van esas situaciones. Luego esos seguimientos que yo creo que llegarán, pero hay que pelearlos para que lleguen, pues son importantes. No sé si he contestado. Si hablamos ya de las personas mayores, os aseguro que para mí es ahora un motivo de importancia grande, porque durante muchos años hemos tenido muy claro la protección de los niños, pero el volumen de personas mayores, esa nueva vejez, que si está estupenda, genial, pero que muchas veces necesita ayudas, apoyos, en unos momentos en que no hay tantas personas dispuestas a acogerles, digamos, y hacer una protección de otro tipo. Hay una ONG que ha puesto en marcha en España un acoge a un mayor en Navidad. Caray, es que es para reflexionar. Luego a mí me parece que hay que dedicar en cualquier texto, sea de principios, sea más o menos amplio, un apartado importante a otra realidad social, que son estas personas mayores, que llegaremos todos, unos antes, otros después, a ser esas personas mayores y fijar muy bien que esté protegida su vulnerabilidad.